Hola, hoy os voy a hablar de este viaje que hice en 2010 al sur de China, toda la zona de Guilin, desde Guilin hasta casi la parte del Tíbet ya, toda la frontera de Vietnam. Me llevé este cuaderno de acuarela de Venecia, de la marca Fabriano, que es de tamaño A4, papel de 200 gramos. Y os cuento un poquito el viaje. Esta es la portadilla que hice, es sudoeste de China, y estos signos que hay aquí, que luego os comentaré dónde me los hicieron, pero me los hizo un calígrafo chino en una tienda de caligrafía, donde le llevé el cuaderno, le enseñé un poco lo que hacía y eso, y le dije que quería que me pusiera la palabra China escrita en caracteres chinos. Entonces pues con un pincel enorme que tenía y así sujetándolo en vertical y con mucha parsimonia, pues hizo todos los dos símbolos estos que significan China, y luego me puso su sello, que es como la firma, que es un cuadradito que tienen de mármol que ponen el sello, y me lo hizo directamente sobre el cuaderno y ya lo incorporé al cuaderno como parte del viaje también. Esto es un poco el itinerario que hice. Volé por aquí a Guilin. Volé a Guilin desde Madrid, y luego desde aquí ya hice un viaje en autobús a Jiangsu, que es donde están todas las montañas estas, así que ahora os enseñaré dibujos de típicas chinas y muy redondeadas. Luego de aquí cogí un tren nocturno a Kunming, en la provincia de Yunnan, que es donde estuve casi todo el tiempo. Desde Kunming me fui a Dali, desde Dali a Lijiang, que es la ciudad más turística de esta provincia del sur de China. Aquí, como veis, está ya Birmania, Laos, Vietnam y la India. Y aquí está toda la zona del Tíbet. Entonces de aquí me fui moviendo en autobús, sobre todo desde Lijiang fui a Shangri-La en un día y volví. Desde Lijiang cogí luego un autobús al lago Luku, que me pillaba de camino hasta Xichang, donde cogí un tren hasta Chengdu, que está cerca el Buda de Leshan, que quería ver. Y desde aquí ya cogí un avión que me llevó de vuelta a Guilin, y de Guilin ya volví otra vez a casa. Total fueron unos 30 días más o menos. Empiezo por la zona de Jiangsu, que está al sur de Guilin, y tiene estas típicas montañas así redondeadas que seguro que reconocéis de muchos paisajes chinos. Esta es toda la zona de Jiangsu. Esta zona se conoce más por Guilin, que es la ciudad más grande, aunque en Guilin no hay tantas montañas como en la parte de Jiangsu, que es como más rural y hay más montañas que en Guilin, que es más urbano. Hay un barco que te lleva desde Guilin hasta Jiangsu por el río Li, y vas viendo todos los paisajes. Yo no lo hice, yo cogí un autobús que me llevó directamente de Guilin a Jiangsu, que es este pueblecito donde estuve durmiendo, y desde aquí se pueden hacer varias excursiones. Una es un paseo por el río Li de 2 horas, que te llevan en una especie de barcas pequeñitas. Hay varias colinas interesantes por aquí, puedes coger, yo alquilé una bicicleta y fui en bicicleta por aquí, y luego ya aquí cogí el bote, y luego hay otra excursión aquí a Qiushan, que también es una ciudad bonita. Hay varios pueblos así rurales muy bonitos por la zona, y el paisaje también es muy bonito. La ciudad de Jiangsu, que es una ciudad muy pequeñita, es muy turística porque el centro un poco de toda la zona está de las montañas. Esto es un poco el paisaje típico que os decía de las montañas, que seguro que habréis visto en algún sitio. Son montañas así que van como perdiéndose en la niebla y muy redondeadas y eso, y pasa el río entre ellas.
Esto es un paisaje de las montañas desde el bote este que tomé para hacer el paseo. Y esto es el billete de 20 yuan, tiene el paisaje este típico de las montañas que aparece aquí en el reverso. Estos son otras escenas hay mucho turismo local y van muchas familias, incluso novios que se casan allí y van a hacerse la foto. Esto es hojas de bambú, que hay muchos bosques de bambú. De hecho, la base de todas las lanchas, así por lo menos las tradicionales, es de bambú, como esta que veis aquí. Esto es la pesca con cormoranes, que también se ve de vez en cuando. Es muy turístico ahora, no es la actividad tradicional, pero bueno, se sigue viendo por ahí, es curioso de verlo. Estos son unos cigarrillos, una caja de cigarrillos que tiene el paisaje este de las montañas, y bueno, este es uno de los cigarrillos, es un cigarrillo auténtico pegado aquí sobre el cuaderno. Luego esto es otra ciudad que se llama Xinping, que es una ciudad tradicional china, la típica que habréis visto en muchas películas antiguas chinas, que se ven las casas de ladrillo con sus tejas y todo eso. Pues esta es la típica ciudad esa, está muy bien conservada y tiene muchos rincones así muy bonitos. Esto es una excursión que cogí, que iba a las terrazas de arroz que hay un poquito más lejos, y también hacían una parada en una aldea donde vive una minoría étnica de China que se llaman los Yao. Toda esta zona del sur de China, en la frontera con Vietnam, hay muchas tribus diferentes con trajes tradicionales de colores variados y tienen costumbres muy propias. En este caso, la costumbre principal es que las mujeres se dejan crecer el pelo toda la vida, y con este pelo se hacen como una especie de moño tocado arriba, que es esto de aquí que veis y que es tradicional de esa zona. Aquí veis distintas escenas de costumbres de los chinos, lo de las uñas largas, la forma en que se sientan, la forma en que se remangan un poco las camisas, pantalones y eso. Esto es un envase de un polo, que los polos, los helados así en forma de polo, son originales de China, los trajo Marco Polo a Venecia y todavía se venden, eso, muy populares por allí. Esto es una chica con un traje tradicional en las terrazas de arroz de Longji, que son estas terrazas típicas que hay muchos campos de terrazas de arroz, cultivos de arroz, que van cambiando según la estación, pues los colores de la vegetación, y reflejan también en el agua que hay en las terrazas el cielo, y es un paisaje muy bonito. Todo esto es cultivo de arroz, esto es una rama de arroz, una hoja. Y esto es una ciudad, un pueblo rural así muy tradicional de por allí, que se llama Yuxiang. Sigue habitado y tienen sus cultivos y eso, y tienen las casas tradicionales con las entradas redondas, los carteles en la puerta, se ve un poco la vida rural china tradicional. Esto es al final de una excursión que se visita un puente que hay muy antiguo, el Puente del Dragón, y se va en estos botes de bambú que son muy típicos de allí. Aquí veis uno más en detalle, te lleva una persona con una caña de bambú que va dirigiendo el bote, y ahí en el río, como estos son todos los botes en el río, ahí aquí en el río se ve que hay unas esclusas que hay que pasar así inclinando un poquito la barca hasta llegar al otro nivel, y es, bueno, una cosa así muy turística, hay muchas parejas, familias y eso que van. Y estos son los paisajes típicos de la zona, sobre todo al amanecer, al atardecer, que ya los colores se van suavizando y se ve el reflejo de las montañas en el río. Esto ya es otra ciudad, de Dali, que es una ciudad también que tiene unos templos muy importantes y es una ciudad bastante turística también. Esto es dentro de uno de los templos. Aquí concretamente me puse a dibujar desde fuera, guardando un poquito la distancia y eso, y un poco discreto para que no me vieran,
una ceremonia budista que estaba haciendo allí dentro del templo. Estaban aquí los monjes con sus instrumentos musicales y eso, y una estatua increíble por ahí al fondo, todas doradas. Y al final de la ceremonia se me acercó uno de los monjes, me vio que estaba dibujando y me dijo que pasara y eso, y me me escribió algunas cosas en chino de lo que había por ahí. Bueno, le estuve enseñando el cuaderno y le gustó mucho, y me dijeron que pasara y que dibujara desde dentro. Esto es en otros templos de allí de Dali, que son unos templos con unas pagodas inmensas, grandísimas, que son muy típicas de la zona, y es un complejo de templos que, como veis, es grandísimo. Es como si te vas a Disneylandia, pues todo lleno de templos de distintos tamaños, formas, dedicados a distintos dioses. E incluso, para que os hagáis una idea del tamaño, se entra por aquí y todo esto, hay un autobús pequeñito que te va llevando por toda esta zona y eso, hasta que llegas a la parte de arriba del todo, que es donde están los templos principales y eso. Entonces yo cogí el autobús que me llevó hasta aquí, luego ya volví andando, como es cuesta abajo hacia aquí, pues fui viendo ya todas las pagodas, todos los templos y eso, que es muy interesante. Esto es también en Dali, la parte antigua, es una ciudad amurallada. Todo el casco antiguo conserva todavía bastante bien la muralla, tiene varias puertas de entrada a la muralla y está muy bien conservada de cara al turismo, todo muy, hasta las papeleras tienen forma así un poco tradicional china y eso, y había bastante turismo local, menos turismo extranjero, pero sí que había. Esto es de un ticket de una oficina de viajes, de una agencia de viajes, que cogí una excursión por la zona. Esto es una de las puertas de la muralla. Y estos son billetes. Este es un billete de 1980 de la República Popular China, y esto es un billete de 1945 de la República China, de la época de Chiang Kai-shek y anterior un poco a toda la República Popular, a Mao Zedong y todo eso. Y estos son artículos así un poquito con la imaginería revolucionaria de Mao, de la revolución, etcétera, que lo vendían pues como souvenir, en bolsas, en cajas de cerilla, en todo eso. Esto es una etiqueta china de Coca-Cola con las letras en chino. Y esto ya es un viaje desde Guilin. Fui hasta Kunming, que era un poco la ciudad principal de la provincia de Yunnan, y de aquí fui a Dali, que es este de aquí, y de aquí ya fui a Lijiang, que es la ciudad más turística. Aquí está el lago Luku, que luego os contaré, y aquí está Shangri-La, que es un pueblo ya más tibetano. Ya estamos cerca del Tíbet, está un poquito por aquí el Tíbet, y se pueden ver templos tibetanos tradicionales muy bonitos. Esto es un templo budista tradicional, con su interior se puede visitar un poquito y ver la actividad de los monjes y eso. Y es como un pequeño pueblecito con distintos pabellones y eso. Esto es en la ciudad de Shangri-La, una ciudad ya muy tibetana. Se toma el yogur de leche de yak, que está bastante amargo y eso, pero es curioso probarlo. Y luego el té tibetano, que es un té muy fuerte, muy denso, que lleva manteca de yak y es bastante potente. No es el típico té transparente que tomamos aquí, sino es casi como un puré. Esto son banderas tibetanas en la calle, y esto es una estupa con sus banderitas y eso, y esta es la entrada del parque religioso, digamos, que tiene el templo principal aquí y luego toda la parte de Shangri-La por debajo. Y esto ya de aquí es un palacio, una residencia de un alto dignatario chino en la ciudad de Lijiang. Lijiang es una ciudad bastante turística, bastante grande y muy
conocida en la zona y tiene multitud de palacios, de pabellones, jardines, un casco antiguo muy grande, muy bien conservado, muy tradicional, con muchas fuentes, como veis aquí. Es una ciudad que está surcada por muchos canales y la llaman la Venecia china porque tiene muchos canales y luego tiene un lago muy, muy grande que se llama el Estanque del Dragón Negro, que es una imagen muy típica de Lijiang, con las montañas al fondo y eso. Esto es en el Estanque del Dragón Negro, el mismo de antes, pero para que veáis un poquito todos los pabellones que tiene y todos los caminos. Es un parque muy grande. Esto es el casco antiguo de Lijiang. Y esto es también el casco antiguo. Hay muchos canales que van por el medio de la ciudad, y entonces hay luego edificios tradicionales. Esto es, por ejemplo, una pensión donde estuve yo durmiendo, que es una pensión tradicional china. Y esta es la puerta del mercado con algunos turistas nacionales allí. Esto es la ciudad un poco de noche, algunos anuncios que recorté de un periódico. Y estos son recortables, que es muy típico de allí también. Son recortables de papel de seda que te los venden así como en unos cuadernos, y entre las páginas vienen estos recortables que están hechos de un papel muy fino y recortado con un detalle increíble, con tijeras lo van recortando y lo venden luego como souvenir. Esto es en un museo de una minoría étnica que se llama los Naxi, que fue estudiada en principios del siglo XX por Joseph Rock, que fue un estudioso de todas las tribus de la zona y eso, y es una comunidad que tiene sus costumbres, incluso que mantiene un lenguaje jeroglífico, que aquí está traducido al chino. Este lenguaje, lo que va en rojo, es el lenguaje jeroglífico con pictogramas que tienen, y luego esta es su traducción al chino. Y es una comunidad muy conocida allí. Tienen un museo muy grande, que tienen ahí este señor en la puerta que está ahí un poco para hacerse fotos, y aproveché para verlo en dibujo. Luego de aquí pasé al lago Luku, que es un lago que está ya en las montañas. Es un autobús que va por toda esta zona hasta llegar a lo alto de las montañas, y es donde está el lago Luku, que es un lago enorme, que es muy turístico como zona de descanso, de relax, a la orilla del lago, y es muy conocido también porque tiene unas comunidades de minorías también que tienen la característica de que son sociedades matriarcales. Las mujeres son las que dominan esta sociedad, las que deciden con quién se casan, quién tienen los hijos. Los hombres son simplemente un poco accesorios ahí, y las figuras principales en la sociedad esta matriarcal son las mujeres. Esto es un plano del lago Luku, y esto es una escena de la orilla del lago. Esto es el lago Luku al amanecer, cuando ya cogí el autobús que me llevó hasta Xichang, que es una ciudad intermedia, así que donde cogí el tren hasta Chengdu. Y antes de llegar a Chengdu paré en una montaña que hay que se llama Meishan, que es una montaña llena de templos, es un lugar de peregrinación, y es como una montaña entera. Ahora veréis el plano que está llena de templos. Hay como 20, 30, 40 templos budistas, y en medio hay unos senderos donde se puede ir caminando por el monte y visitando distintos monasterios y distintos templos y pagodas. Hay incluso, aquí veis un funicular que te lleva hasta arriba de la montaña, y luego también hay senderos que puedes ir caminando, se llama Meishan. Esto es uno de los monasterios por dentro, uno de los templos. Son templos budistas casi todos, y eran pues estatuas de Buda. Aquí veis un montón de estatuas, pinturas en el techo. Estos son los monjes, y esto es un sello enorme que te ponen, en un sello así de este porte, de piedra, que te lo
tapan en el cuaderno o en la entrada que tenga o lo que sea. Esto está hecho sobre el cuaderno, sobre el dibujo a lápiz, me puso el sello y luego yo ya acabé toda la página. Estas son ofrendas que ves que hay aquí, son ofrendas budistas. En principio eran alimentos y cosas naturales, pero ahora ya les ofrecen hasta latas de Pepsi-Cola que ponen aquí en una especie de castillitos y son las ofrendas que hacen. Esto es otra parte del monte, que hay estanques, hay pagodas pequeñitas, los típicos paisajes así de montaña chino con todos los árboles en la niebla y eso. Esto es una caja de varillas de incienso que las ponen mucho como ofrenda en los templos. Y esto es otro de los senderos que hay por allí y algunas de las hojas que se encuentran, que las pegué ahí en el cuaderno. Esta es la parte la superior de todo el monte, que tiene una estatua inmensa de Buda sentado en varios elefantes. Para que veáis aquí la proporción de la gente, es una estatua colosal, inmensa allí. Y esto es muy típico, los monos, que son monos que hay en los bosques del monte y que también se venden como mochila y como souvenir en las tiendas de souvenir de allí. Esto es un poco, para que os hagáis una idea, todo el monte Meishan. Hay una ruta de un día que son unos 20 kilómetros, unas 8 horas, y va por toda esta parte de aquí recorriendo todos los templos. Hay escaleras, hay rampas, también hay funiculares. Este es el funicular que sube aquí, luego hay otro funicular que va hacia arriba, hay hasta un tren pequeñito que va por toda la montaña y te lleva hasta el Buda este grande, que es este Buda de aquí, es este de aquí que está arriba del todo. Esto es lo alto de la montaña y esto ya es toda la ladera que cae hacia aquí. Hay muchas carreteras por medio, es como una ciudad entera, todo el monte lleno de pagodas. Luego hay muchos restaurantes por aquí en medio para que la gente coma mientras que va caminando entre los templos, y muchos aparcamientos por aquí también. O sea que es para pasarse un fin de semana entero por aquí y no acaba de verlo. Esta es la entrada de todo el complejo. Esta es la estatua grande que hay arriba del todo, y estas son algunas escenas de por ahí. Venden también unas mariposas muy bonitas que las venden ya así como disecadas en marcos en las tiendas de souvenirs. Y esto ya es de Meishan, cogí hasta Leshan y luego ya más tarde fui a Chengdu. Pero en Leshan me interesaba pararme porque hay un Buda enorme que tiene tan alto como una montaña. Entonces, en una especie de islas así grandes que hay en el río, tallaron un Buda de dimensiones así colosales que se puede ver tallado en la montaña junto con otros Budas pequeñitos. Se llega aquí en un barco que sale desde la ciudad está un poquito más hacia la izquierda por aquí. Entonces coges un barco, llega hasta aquí y te deja abajo de las escaleras, entonces ya puedes subir para ver el Buda desde arriba y ver también todo el complejo de templos que hay en toda la isla esta, que luego puedes pasar también a otra isla que hay otros templos más pequeñitos. Esto también es para pasarse un día o dos por aquí dando vueltas. Aquí veis el Buda desde el río, son 71 metros, y aquí veis un poco la gente a los pies, y luego hay unas escaleritas que vais subiendo y vais viendo ya todo el Buda hasta que llegas a la cabeza. Esto ya es en Chengdu. Cerca de Chengdu hay un parque de conservación y crianza de pandas, entonces puedes ir allí y ver un poco los pandas en semilibertad allí en el parque. Puedes ver los pabellones de alimentación, de cría, puedes entrar y tocar alguno de los pandas, etcétera. Bueno, es un parque temático en torno a los pandas. Hay muchos
souvenir de todo tipo, con la imagen de los pandas y eso. Y esto ya es de vuelta en Guilin, un poco paisaje de la ciudad. Es una ciudad moderna, tampoco tiene demasiado interés, pero bueno, es una ciudad china grande con todos los rascacielos de las ciudades actuales chinas. Y esto ya es el viaje de vuelta desde Guilin vía Kuala Lumpur hasta Madrid. Este es un poco el cuaderno original y luego, como hago otras veces, está publicado, en este caso publicado por Planeta y Lonely Planet, se publicó ya hace tiempo. Este libro ya está ahora mismo agotado en librerías, ya se acabó la tirada inicial, no se ha vuelto a imprimir, está impreso en 2011, pero si a alguno le interesa, yo tengo todavía algunos ejemplares que os puedo dar. Como veis, es una reproducción al 100% del cuaderno, y luego, después de lo que es el cuaderno, hay un diario escrito que voy contando un poquito todo el viaje, con algunos otros dibujos que iba haciendo en un cuaderno más pequeño, dibujos a lápiz, a boli, y voy contando un poquito todo el viaje, todo el desarrollo del viaje. Bueno, pues espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.